Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo videoprograma de Universo Fi. Soy Pablo Lema y es mi deseo que, como siempre te menciono, disfrutes de este videoprograma y lo principal, que te aporte. Nadie puede negar que dentro de cada uno de nosotros hay ciertas voces, ciertos diálogos y ciertos pensamientos que nos acompañan cotidianamente cuando nos levantamos, cuando nos vamos a acostar, cuando estamos organizando nuestro día, cuando estás yendo al trabajo, cuando te estás vinculando con tu pareja o con tu novio, con tus amistades, con tu jefe. El diálogo interno siempre está presente y obviamente tiene una función. Y hoy quiero compartir contigo no solamente cuál es la función, ¿sí?, general que tiene el diálogo interno, pues siempre, como te digo, es importante que conozcas tu particularidad en lo que hace al sendero de hoy, y además también descubrir y compartir contigo ciertos tips y claves para que no seas preso o presa de ese diálogo interno. Según estudios científicos que podés encontrar en internet, en un 90% la mayor parte de nuestros pensamientos, la mayor parte de nuestros diálogos internos, según muchos estudios científicos, es negativo. ¿Qué significa? Que constantemente y automáticamente estamos con un diálogo interno que no es el mejor, ni siquiera es beneficioso para lo que muchas veces queremos conseguir. Quizás te estés preguntando, bueno, Pablo, ¿por qué es tan importante lo del diálogo interno? Quizás crees que es solamente una voz que está ahí internamente, y me refiero a una voz, no a escuchar voces en el afuera, pero que no hay alguien, ya eso es otro tema, sino que me refiero a ese diálogo y flujo de pensamientos constantes que nos acompañan cotidianamente. ¿Qué se puede hacer con esto y cuál es la función? Lo principal es que conozcas cómo influye todo eso en tu vida cotidiana. Ese diálogo interno no está al azar, sino, como te he mencionado, tiene una función, y esa función es sostener, darle sustento de verdad a esos pensamientos que constantemente nos decimos. El diálogo interno básicamente y generalmente se sostiene a través de un patrón que ya he realizado ciertos videoprogramas mencionándote qué son los patrones, así que te invito a que los recorras si querés nuevamente encontrarte con ese tema y además profundizar mucho más. Una de las enseñanzas más básicas, pero basales, que nos legaron desde Oriente y también en Occidente es aprender a observar nuestro diálogo interno. Eso es fundamental. Pues muchas veces el poder que tiene el diálogo interno es hacernos creer que eso que estamos pensando es, o sea, es como un muro inamovible. Sin embargo, ese muro inamovible que se construye a través de tu diálogo interno tiene una función que es que percibas la realidad que constantemente percibís como tal, ¿sí? O sea, a medida que siempre el diálogo interno es repetitivo, constante, llevándote hacia los mismos senderos, comunicando siempre lo mismo, todo eso está en función de armar un espejo de la realidad. ¿Qué significa armar un espejo de la realidad? Pues esto lo podemos ver a través de lo que enseña, por ejemplo, la programación neurolingüística, en donde nos dice que aquello que observamos, que vemos, que percibimos, es solamente parte de una proyección de nuestro mapa, pero que no es el territorio en sí. Y esto es muy fuerte la primera vez que uno lo escucha, y además es muy liberador, porque que vos descubras que cuando decís, bueno, tal situación es tal cosa, me llevo de determinada manera con mi mujer, con mi jefe, en el trabajo, me pasa esto, etcétera, etcétera, es que descubras que ese diálogo interno lo que alimenta es que se siga manteniendo y retroalimentando tu mapa interno. Ese mapa interno no es en realidad lo que vos ves
en el afuera, ¿sí? Sino lo que percibís de ese afuera. Y ese mapa está construido por creencias, por mandatos, por nuestros primeros 7 años de vida, ya que he realizado otros videoprogramas que te invito a que veas, en donde a través de, por ejemplo, el proyecto Sentido, descubrís que todo lo que ingresa en un niño desde que nace, en realidad mucho antes, pero bueno, vamos a ponerle un inicio para este punto, desde que nace hasta sus 7 años de vida, todo el contenido que ingresa ahí prácticamente ya diseñó todo su mapa. Lo sorprendente de esto es que si después, a medida que pasa el tiempo, esa persona en ningún momento se interroga o se cuestiona si realmente la realidad es así, o preguntarse ¿por qué siempre me encuentro con situaciones repetitivas? ¿Por qué siempre me encuentro con lo mismo? ¿Por qué cuando quiero lograr algo llego hasta un punto? ¿Por qué cuando logro X cantidad de dinero vuelvo hacia atrás? Etcétera. Todas esas lógicas que tranquilamente esa persona podría descubrir que están en la vida de todos, ¿sí? Nadie está exento de esto. Podría darse cuenta que en esos primeros 7 años fue determinante toda esa información, porque después esa información va a seguir generando lo mismo a través de los ciclos. Una de las claves para ir directo al punto y que sea un programa con tips prácticos que te aporten, una de las claves es que tomes distancia de tu diálogo interno. Una de las claves para qué, una de las claves para que ese diálogo no impacte negativamente en tu realidad. Si querés descubrir en dónde está la clave de que tu realidad cotidiana es lo que es, de que cuando querés lograr algo te encontrás con lo que te encontrás, de que cuando querés hacer algo sentís que no lo puedes hacer, sentís que... Bien, diálogo interno, voces internas. Todo eso es lo que genera que después tu cerebro y el de cada uno de nosotros se configure para percibir eso en la realidad. Hay un experimento muy curioso de esto que lo podemos anudar perfectamente con lo que te estoy diciendo, y es que cuando alguien está programado a través del diálogo interno, no puede ver otra cosa por más que se lo pongan delante. Y eso es algo que sorprende la primera vez cuando uno lo descubre. Y esto te lo digo desde mi experiencia. Y en el experimento que te quiero comentar, que han realizado científicos, han filmado a personas que caminaban por la calle y les ponían en la calle un billete de $100. Vamos a poner que eran 10 personas. De esas 10 personas, quienes estaban programadas, escuchá muy bien esto porque esto es increíble, quienes estaban programadas para la carencia, quienes estaban programadas para creer que el dinero es un enemigo, quienes estaban programadas para creer que el dinero se logra, las grandes cantidades de dinero se logran con el sudor de la frente, no pudieron ver ese billete de $100 que estaba ahí delante. Pasaban por al lado y ni se inmutaron de decir, uy, me encontré $100. No. Quienes estaban programadas con lo que te mencioné antes, con esas creencias limitantes, bloqueos, creencias de pecado, gracias a la religión, no pudieron percibir ese billete. ¿Qué les sucedió a quienes tenían una programación en donde saben y comprueban que el dinero es energía, que es un flujo, que es una herramienta, que no es un fin en sí mismo, sino que es un puente y que lo principal es energía? Enseguida lo pudieron percibir. Enseguida. O sea, en función de su diálogo interno, su percepción. En función del diálogo interno que habita en cada uno de nosotros, es así como percibimos nuestra realidad. Ese diálogo interno tiene un mecanismo que es un proceso y se llama identificación. Identificación. Muchas veces no cuestionamos nuestro diálogo interno, nuestras voces internas, porque estamos identificados a eso. Esa identificación es producto de una herencia ancestral, es producto de una herencia familiar, que también te invito a que
recorras la lista de reproducción de descodificación transgeneracional, en donde ahí amplío mucho más de qué hablo cuando hablo de el árbol familiar, el paradigma del árbol familiar y cómo funciona en nuestra vida, con ejemplos, con prácticas. Entonces, si querés apropiarte, usar a favor esa fuerza, que es una fuerza, es un mecanismo, en función de construir tu realidad deseada, es muy importante que tomes distancia de ese diálogo, que lo observes. No te voy a decir que lo hagas si quieres hacerlo, pero que tomes nota incluso de ciertos pensamientos. Y vas a descubrir algo fantástico, y que es una secuencia repetitiva, donde siempre lleva a lo mismo. Lo más loco de todo eso es que ese diálogo interno se sostiene en base a creencias. Y como tal, vos podés modificar ese diálogo. Una de las claves es que te observes, una de las claves es que te desapegues de ese diálogo, descubriendo que en realidad eso es un mecanismo que ha ingresado en ti durante tus primeros años de vida, a través de una herencia que te ha sido legada y que tiene una función. Y la manera en que vos le puedes dar una función a ese diálogo es descubriéndolo, conociéndolo e implicándote en descubrir y descodificar cuáles son esas creencias repetitivas que habitan en vos. Porque lo maravilloso de todo esto es que cuanto más descubrís tu mundo sutil, que es ese mundo que está por debajo de lo que percibimos, ¿sí? Mundo invisible, le llaman algunas culturas, ese mundo sutil, ese mundo de hilos, cuando vos ahí ingresás ahí y haces el trabajo que hay que hacer ahí, el mundo, conocido como lo real, empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Y ahí tenés la pauta. Si querés apropiarte de tu diálogo interno, usarlo a tu favor, empoderarte, toma distancia, reconocelo, desapegate y animate a descubrir la información que tiene para ti. Y una vez que hayas hecho todo esto como parte de un aprendizaje, como parte de un sendero, como siempre menciono, ahí podrás usar toda esa energía a tu favor. Ojalá hayas disfrutado de este videoprograma, ojalá te aporte, y lo principal, para que esto no quede solamente en una teoría, sabes que la clave está en aplicar. Así que te invito a eso, a que lo apliques. Me interesan tus comentarios, como siempre te digo, sugerencias, contacto@universofi.com en caso de que quieras que desarrolle alguna temática en particular, y recordá suscribirte en caso de que no estés suscrito, le das un clic al botón de suscribirse, activa la campanita, así también YouTube te lo informa, porque a veces que se olvida. Entonces, si activas la campanita vas a estar siempre al tanto de todas las novedades. Y a ti, que sos suscriptor de Universo Fi, nuevamente te agradezco por estar siempre acompañándome y porque cada vez somos más los suscriptores de Universo Fi, incluyéndome, por supuesto. Muchísimas gracias una vez más y nos encontramos en un próximo programa de Universo Fi.